congresista es el turno del congresista Guillermo Bocángel. Gracias, señor presidente. Es un proyecto muy importante y el proyecto que generalmente se ve en las regiones, no necesariamente acá en Lima. Son proyectos y la importancia que tienen estos comités de vigilancia que sí deben existir, definitivamente deben existir, porque es la manera y es la manera más efectiva de poder conocer el avance de las obras. Existe Contraloría, pero Contraloría exige que todas las entidades, gobiernos locales, regionales, universidades, Ministerio Público o quien haga una obra, el portal web debe estar en Infoobras al día, pero usted mire cualquier organización y ninguna prácticamente está al día. Este comité de vigilancia lo va a hacer, los cronogramas lo va a cumplir. En el artículo 7 hay que tener mucho cuidado, tenemos que poner montos. Es muy importante que en el artículo 7 tengamos un tope o una escala en la cual no nos vayamos quizás a crear una ley que tengamos problemas después cuando nosotros la querramos implementar o la implementen. Cuando se habla de contar con maquinaria, personal, esa parte debe salir, porque hay municipios, hay universidades que no tienen maquinarias, hay universidades que no tienen supervisión de obras, pero sí pueden subcontratar y hay que tener mucho cuidado en el momento de querer implementarlo. ¿Y por qué querer implementarlo? Porque las empresas privadas lo que hacen es ganar y luego subcontratar. Y esto tiene que haber un comité de vigilancia para que controle también. Tenemos que regular todo ese proceso. Yo felicito este proyecto y deberían hacerse algunos alcances para poderlo ya llevar quizás al voto. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. El turno del congresista Manuel Damer. Señor presidente, aquí hay un propósito muy positivo, pero hay un problema en la manera como se formula. El propósito positivo es que el Estado, en sus diversas instancias, sea el gobierno nacional, pero en especial gobiernos regionales y municipales, puedan hacer obra pública. Pero se parte de una situación muy extraña. La obra pública hecha solo por el Estado puede llevar a pecados, puede llevar a corrupción. Pero cuando pasa al sector privado no hay problema, ahí no va a haber corrupción. Eso es un concepto neoliberal. El mercado es puro y lo público es pecaminoso. La corrupción está del lado de lo público y no en el mercado. Me parece que ese corsé conceptual es lo que genera dificultades en la manera de plantear la obra pública que se puede hacer en forma directa. Los municipios y las regiones compiten. ¿Compite con quién la administración municipal y regional? Primero consigo misma para tener personal capacitado y preparado, pero segundo con cantidad de empresas privadas que están haciendo el intento de hacer el show, de hacer su ganancia, de existir legítimamente. Entonces compite con el mercado. En muchos lugares yo he presenciado alcaldes que lo que hacían una vez que ganaban y tenían un compromiso con su población que era básicamente rural, comprometían el presupuesto municipal presente y futuro para comprarse un tractor y un camión y con ese tractor apoyar a todas las comunidades y los productores de la zona y con el camión llevarlo al mercado correspondiente y comprometían el presupuesto municipal para eso. Y no habían hecho concurso a ver si primero lo podía hacer otro, no, era una decisión pública, era una decisión de la instancia pública y es una decisión legítima y además honesta, controlable y visualizable por sus propios electores. Eso, de acuerdo a esta norma, estaría prohibido. Tendría que haber primero una oferta. Y ahí en las ofertas, ciertamente uno le van a decir al regidor o al otro, o aquí, que allá, y vienen todos los elementos propios de una corruptela. De repente no, de repente hay gente, muy buena gente, que presenta sus ofertas y van sinceramente a un concurso. Pero sabemos que no es así actualmente en el país. En medio de la minería ilegal, el narcotráfico, la especulación inmobiliaria, sabemos que ocurren muchas cosas que están bajo la mesa y hay mucha corruptela, que no vienen solamente del sector público, sino también están en el sector privado. Entonces, este corsé que se está poniendo no es adecuado. Lo que va a hacer es, de entrada le va a decir al que está a cargo de la responsabilidad pública, no puedes hacer si es que previamente no has hecho una convocatoria al sector privado. Y por lo tanto su preocupación va a estar quién del sector privado va a participar y cómo va a participar.
cuando tiene las posibilidades y las responsabilidades de poder hacer con la entidad pública una inversión, de poder garantizar su inversión. Se pone un tope, esto puede subir, bajar, pero el problema no está en el tope, está en la concepción. Un gobierno regional que quiera impulsar una carretera, un gobierno regional que quiera impulsar un proyecto. Un minuto para que culmine, congresista. Para terminar, señor presidente, ciertamente que estará en su propuesta de gobierno regional, estará en su propuesta en discusión con el MEF. Para eso existe un organismo de planificación en el Estado y en el MEF mismo. No hará tonterías, no hará barbaridades, pero si quiere impulsarlo y quiere decirle cómo lo promovemos, que quiere impulsar una clínica, por ejemplo, de atención, un gobierno regional, y que diga, podemos invertir parte de nuestros recursos en hacer una clínica, en hacer un hospital. El propio gobierno regional, ¿lo puede o no lo puede hacer? Según esto, primero tendría que hacer una convocatoria pública, a ver si hay otros los que lo vayan a hacer o no, y ahí vienen los problemas, ahí vienen dificultades. De repente resultan bien, de repente en general no. Entonces se le está cortando a los municipios, a las regiones, o sea, a la entidad pública descentralizada, se le está cortando una facultad de invertir. Y eso es legal, es legítimo que puede invertir los recursos que dispone o que puede comprometer de acuerdo a para lo cual ha sido elegido. Esta norma cree que eso es una manera de hacer control a la corrupción. No, señor presidente, yo creo que ese es un... 30 segundos para que termine. Termino, señor presidente, señalando que creo que tiene que ser... Me parece que el punto de partida del proyecto está bueno. El punto de partida planteado por la Contraloría y desarrollado por la Comisión está bien, pero que debe ser otra la manera de hacer los equilibrios entre la responsabilidad pública, descentralizada, municipal, regional o subnacional, con la responsabilidad que tiene que ver con obra privada, con inversión privada participando. Y ahí la experiencia creo que debería llevar a una reformulación para permitir que haya esa capacidad de iniciativa, de compromiso y al mismo tiempo de garantía de que los estudios, como se hace... Muy bien, congresista, el turno para cerrar el debate, congresista Narváez. Gracias, presidente. La verdad, presidente, bastante preocupado, y para mí esto es un absurdo. Este proyecto, ahora que he revisado a profundidad, me doy cuenta de que acá estamos cerrándole el paso a los más pobres. En las zonas rurales, muchos venimos de zonas rurales, sabemos perfectamente que las obras se ejecutan con la participación, por ejemplo, de las comunidades campesinas. La única posibilidad de que un campesino pueda tener por lo menos un jornal que le gotee algo del tesoro público a ese campesino de la zona rural es a través de la participación en las obras que se ejecutan, por ejemplo, en la construcción de un canal de irrigación, en su mantenimiento o limpieza. Si esa tarea no se puede hacer por administración directa, estamos prácticamente marginándoles totalmente a la gente más humilde del país. Esto se ha pensado, al parecer, en un escritorio de café, sentado acá en algún restaurante de Miraflores. No, presidente, yo he sido presidente de mi región y he hecho obras por administración directa. La modalidad no es el problema es el gestor. Si llega gente corrupta a la administración pública, obviamente sea privado o público, va a haber corrupción. Hay que saber elegir. El pueblo aprenderá poco a poco en un proceso a largo plazo a elegir bien a sus autoridades. Pero no por eso vamos a condenar a que la gente más humilde pueda tener la posibilidad de tener una remuneración a través de una obra pública. Y no solamente en la zona rural de los Andes, también se ejecuta obras públicas en los asentamientos humanos. Obviamente el alcalde, por ejemplo, de San Isidro, no creo que haga ahí una obra pública porque ahí no hay quien participe. Todos los ciudadanos tienen recursos económicos y no creo que tengan interés en ser obrero de una obra pública en San Isidro. Por lo tanto, 100% tendrá que ser a través de la participación privada. Pero por favor, ¿esta es una ley para el Perú o es una ley para Lima? Yo pido, presidente, que regrese y que se estudie bien esto y que hay que tener mucho cuidado. Gracias, presidente. Muy bien, congresista. Concluidas las intervenciones, tiene la palabra el congresista Percy Alcalá, vicepresidente de la Comisión de Economía. Señor presidente, yo creo que sí hay varios agregados que habría que incluirlo y también la Comisión de Economía está de acuerdo con el dictamen de la Comisión de Fiscalización. Muy bien, congresista. El congresista Rolando Riategui, presidente de la Comisión de Fiscalización.
Sí, muchas gracias, presidente. Muy interesante este debate, en realidad. Pero lo real y lo cierto es lo siguiente. No existe ninguna ley en el Perú que prohíba la formación de un comité de vigilancia. No existe. Taxativamente, exponencialmente, lo que quiera, no hay una ley que diga, ¿sabes qué? Usted no puede crear un comité de vigilancia. No existe. Por lo tanto, uno puede crear su comité de vigilancia. Lo segundo, la ley 27806 de Ley de Acceso a la Transparencia y Acceso a la Información Pública, cualquier ciudadano puede pedir sobre el acto público, una licitación o otra cosa. Yo puedo crear mi comité de vigilancia y, de acuerdo a esta ley, pedir la información. Definitivamente no está cerrado el paso. Otra cosa que en el Perú existe por la experiencia, exista una total desconfianza dentro de las autoridades, desde los sectores más pequeños, incluso los gobiernos locales, luego los gobiernos regionales y luego el gobierno nacional. Y pasa esto porque el sector público no tiene una vocación de ahorro. Y fíjense ustedes, ninguna obra del sector público termina ahorrando. La mayoría pidiendo ampliación de presupuesto. Ninguna obra dice el valor real. Y siempre pongo este ejemplo sustancial. Si uno quiere hacer una casa propia con los ahorros privados, tu casa te va a salir en 100.000. Pero si uno lo quiere poner al espacio público metrado según la ley, según lo otro, te va a salir 1 millón de soles. Ese es el ratio, 1 a 10. Entonces, ¿cuál es la vocación del sector público? ¿Ahorrar dinero? No, tirárselo el dinero. Esa es la desconfianza, porque vivimos en un país de absoluta desconfianza. Ese es un gran problema. Entonces la discusión acá es de los pueblos más lejanos, más pobres, ¿no? ¿Cómo se van a hacer? Hay muchas cosas, hay muchos problemas. La ley mismo la ley de presupuesto en el artículo 16 te pone montos, te pone la fórmula, cuál va a ser una licitación pública, hasta qué monto, cuál es el rango, cuál es la existencia. Ellos mismos te ponen bajo la ley que dura 1 año. Ya, es por ley. Entonces, si la idea es poner en discusión y en práctica una ley que dice, oye, vamos a dar forma a que por ley se crean, por favor, los comités de vigilancia. Esa es la cuestión acá. Debe ser algo simple. Porque si queremos, porque lo que han hablado acá, tenemos que modificar miles de normas. Y eso no es el criterio de la legisladora que ha presentado este proyecto de ley, sino darle la forma necesaria para que los comités de vigilancia que tienen que haber en todas partes del Perú puedan hacer la fiscalización concreta en las obras públicas. Y voy a referirme al caso del ejemplo del congresista Arana, en la cual cuando había los núcleos ejecutores, incluso los comités ejecutivos, o no sé cómo le llamaba, ¿ya? Tenían no solamente la potestad de vigilar, sino la información, sino tenían la capacidad de poder decirle al contratista, Foncodes le decía al comité, ¿puedo pagar? Y el comité le decía, no señor, no pague usted. ¿Y por qué no voy a pagar? Porque usted no hizo esto, no hizo las veredas, no hizo el otro, no puso una tubería, 1000 cosas. Miren, y eso se hizo en el pasado. Los comités de ejecución en Foncodes tenían esa potestad incluso, pero no los ejecutores eran de obras más pequeñas. Y le das todo, y ahí sí funcionaba y ni siquiera había ley. Ojo, ni siquiera había ley. Me pide una interrupción, por favor, la congresista y luego el congresista Becerril. Congresista Salgado, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Gracias, colega. Los núcleos ejecutores que los creamos, señor
con el Fondo de Compensación Social, FONCODES, y que tuvo la aprobación del BID, del Banco Mundial, de la CAF, fueron 70.000 proyectos con las comunidades. El éxito radicaba casualmente en que la población organizada era la que elegía a sus supervisores y a sus jefes, no el alcalde, no el gobernador. La población beneficiada, la población que inclusive había solicitado el proyecto, era la que elegía a los miembros de su comunidad que iban a supervisar y en ese caso hasta contratar, señor, porque ese era, como eran proyectos pequeños, lo hacían ellos, supervisaban, controlaban y FONCODES les entregaba inclusive los recursos al presidente del núcleo ejecutor. Entonces, pero sin injerencia política, sin injerencia de ningún tipo, sino que salga de la elección, y ahí es que hay que tener cuidado de la elección de estos pobladores, que son a los mejores que escoge su comunidad para que puedan hacer esta labor. Gracias. Puede continuar, congresista Reate. Congresista Becerril, 1 minuto. Gracias, presidente. Hay un congresista que analiza este proyecto de ley y dice, ¿no?, que va a haber remuneraciones, habla de obreros. No, acá estamos hablando del sector beneficiario sin sueldo, sin ningún tipo que se consiguen obreros. Simplemente van a formar este comité para defender la obra que le corresponde. Básicamente eso. Y lo que dice la congresista Salgado, sí, pues antes el pueblo finalmente elegía al supervisor. Ahora estamos planteando que los mismos beneficiarios sean los que supervisen. Aún más, el Sistema Nacional de Control ya prevé que se capacite a una persona que va a formar parte de estos comités, está estipulado. Yo veo que acá algunas personas, no sé por qué, no han leído el proyecto o se oponen simplemente por oponerse. Congresista Reate, puede continuar. Además, presidente, quería también decirle a la representación nacional que ya existe una ley también de la Contraloría General de la República, en esta última modificación, esta reforma que se hizo, está para desarrollar justamente cómo tienen que ser estos comités de vigilancia. Él decía, cómo es mayoría ciudadana, lo que ustedes quieran llamarlo, ¿ya? Pero ¿cómo va a estar conformados? ¿Bajo qué parámetros va a ser la elección? Porque no vaya a ser, presidente, que el candidato que ha perdido las elecciones inmediatamente forme su comité de vigilancia. También eso puede ser. O el contratista que ha perdido forme su comité de vigilancia. Es decir, hay una serie de factores que es importante analizar. Y eso pasa fundamentalmente porque salga el reglamento de la Contraloría y también nos diga y nos determine cuáles son los parámetros en la elección de un comité de vigilancia. Por lo tanto, yo creo que esta ley es buena, yo creo que va a un sector más pequeño e importante de la sociedad, donde que incluso ni la Contraloría ni a nada llega. Entonces, por eso, una serie de propuestas que habían hecho los señores congresistas, yo pido un cuarto intermedio para poder incorporar las versiones de los congresistas que me han hecho llegar con la firma para poder que este proyecto de ley salga de la mejor manera y pueda reflejar también los pedidos que en el debate de esta tarde se hizo, presidente. Muy bien, congresista. Considerando de que el vicepresidente de la Comisión de Economía se ha adherido también al pedido del presidente de la Comisión de Fiscalización. Hola. Que ha pedido el cuarto intermedio. Pasamos al siguiente tema, señor relator. De la Comisión de Constitución y Educación, proyecto de resolución legislativa 1494, se propone conceder la nacionalidad peruana por naturalización a la ciudadana china Yue Yang Cao por servicios distinguidos a la nación peruana. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Constitución. Tiene la palabra la congresista letona
Hasta por 10 minutos. Congresista de Belaunde. Le agradezco a la congresista letona y a usted, presidente. Sí, yo brevemente quisiera usar esta interrupción para volver al tema tratado por mi colega Tania Pariona, el asesinato de la lideresa Shipibo Conibo, Olivia Arévalo Lomas, asesinada el día de hoy en Yarinacocha, Ucayali, presidente. En los últimos 15 años, más de 50 defensores ambientales han sido asesinados. Se indica que en América Latina mueren por lo menos 2 líderes ambientales al mes en situaciones que no llegan a aclararse. Yo lo que pediría, presidente, es que como representación nacional pudiéramos transmitir un mensaje a el pueblo Shipibo Conibo, dando un minuto de silencio por el asesinato de esta lideresa, con el compromiso además desde la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, el poder citar al ministro del Interior para que este caso, como tantos otros casos, no queden impunes. Entonces, Vamos a hacer el minuto de silencio solicitado por el congresista Alberto Belaunde. Gracias. Congresista Úrsula Letona. ¿Ya me dio la palabra? Gracias, presidente. Mediante resolución legislativa 1494-2016, el Poder Ejecutivo ha propuesto conceder la nacionalidad peruana por naturalización a la ciudadana china Yu Yang-Kao por servicios distinguidos a la nación peruana. El segundo párrafo del artículo 52 de la Constitución dispone que son peruanos los que adquieren la nacionalidad por naturalización, estableciéndose que la ley dispone el procedimiento a seguir. Por su parte, la Ley de Nacionalidad dispone que son peruanos por naturalización las personas extranjeras residentes en el territorio de la República a la que por servicios distinguidos a la nación peruana y a propuesta del Poder Ejecutivo, el Congreso de la República les confiere este honor mediante resolución legislativa. En atención a ello, el Poder Ejecutivo ha señalado que la Federación Peruana de Bádminton ha sustentado ante el Instituto Peruano del Deporte la importancia de la concesión de la nacionalidad peruana a la mencionada deportista china, por cuanto ha obtenido desde el año 2012 6 medallas de oro, 1 de plata y 2 de bronce en distintas competencias, aportando al desarrollo de este deporte en nuestro país. Cabe agregar finalmente que el Congreso de la República en otras ocasiones ya ha emitido resoluciones legislativas a pedido del Poder Ejecutivo a fin de conceder la nacionalidad peruana por naturalización a personas extranjeras por servicios distinguidos a la nación peruana. Por lo expuesto, señor presidente, la Comisión de Constitución y Reglamento recomienda la aprobación de dictamen recaído en el proyecto de resolución legislativa 494-2016-PE. Muchas gracias. Sale la palabra la congresista Nosea Chan, presidenta de la Comisión de Educación. Gracias, presidente. El proyecto de ley número 1494-2016 del Poder Ejecutivo, que contiene la resolución legislativa que propone declarar la nacionalización por servicios distinguidos a la nación de la deportista Yu Yang-Kao, tal como precisa la congresista Úrsula Letona, es necesario señalar que el IPD ha solicitado al Ministerio de Educación interceder ante la Presidencia del Consejo de Ministros para que se proponga la elaboración del proyecto de resolución legislativa que declare la nacionalización por servicios distinguidos a la nación de la deportista Yu Yang-Kao, nacida el 20 de abril de 2001 en la ciudad de Guangzhou, en la República Popular China. El IPD formuló el referido pedido en atención a la comunicación repetida por la Federación Deportiva Peruana de Bádminton
en virtud de la cual solicita y sustenta la importancia de que la deportista Yue Yancao posea nuestra nacionalidad. Finalmente, el Comité de Métodos Técnicos de la Dirección Nacional de Deporte afiliado del IPD se pronunció a favor de la solicitud de esta federación deportiva, afirmando que para dicho deporte sería importante y beneficioso que el atleta Yue Yancao posea la nacionalidad peruana que le permita representar al país en los eventos oficiales dentro y fuera del país. Esa es la razón, señores congresistas, por la que estamos proponiendo la aprobación de la resolución legislativa en sus propios términos, la misma que concede otorgar la nacionalidad peruana por naturalización a la ciudadana china Yue Yancao. Solicito llevarlo al voto. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad. Si alguien quiere hablar, no habiendo pedido nadie la palabra, se va a proceder a registrar asistencia para votar. Registrada asistencia. En estos momentos entonces se va a registrar la asistencia para votar sobre este proyecto de resolución legislativa 1494 de la Comisión de Constitución y Educación, en el que se propone conceder la nacionalidad peruana por naturalización a la ciudadana china Yue Yancao por los servicios distinguidos a la nación peruana. Ella es una deportista que ha logrado muchas honras para el país, muchos laureles en bádminton. Esta iniciativa que se vio en la Comisión de Constitución y de Educación, dictamen por unanimidad con una fórmula sustitutoria, publicado en el portal del Congreso el 9 de enero del 2018. Y también en la Comisión de Educación, un dictamen por unanimidad que recomienda la aprobación de la proposición en sus términos, publicado en el portal del Congreso el 10 de octubre del 2017. El Consejo Directivo, en sesión del 7 de marzo del 2018, tomó conocimiento de los dictámenes y los incluyó en la orden del día. Y en estos momentos entonces se registra la asistencia para poder votar este proyecto de resolución legislativa 1494 a una ciudadana china de nombre Yue Yancao por los servicios distinguidos a la nación peruana en deporte, en específico en el bádminton, en donde ha logrado muchos laureles. Es importante resaltar también que ustedes están siguiendo toda la programación, la sesión del Pleno desde el Congreso de la República, la sede del Palacio Legislativo, vía Congreso Televisión, canales 550 y 73 de Movistar, 56 de Claro y Vez Cable, y a través también de nuestras redes sociales de Facebook, Twitter y YouTube, por donde ustedes pueden participar también, mostrar sus intereses y también poder expresar algún cuestionamiento o quizás alguna pregunta o duda que puedan tener. También puede ser absuelta a través de nuestras redes sociales abiertas a la ciudadanía. Son las 7 de la noche ya. Hay que señalar que el pleno del día de hoy, jueves 19 de abril, se inició temprano, tratando distintos temas de las diferentes comisiones que se han trabajado durante las últimas semanas. Es importante señalar también el minuto de silencio que se pidió de parte del congresista Alberto de Belaúnde por el asesinato de una ciudadana peruana, de una mujer en Ucayali, un tema que vamos a proceder a cerrar la asistencia. se está investigando. Cerrar asistencia. Ha registrado su asistencia 84 señores congresistas al voto.